Imagina que un día tú te vas a dormir tranquilamente. Sientes que descansaste súper bien y cuando despiertas resulta que ya pasaron 10 años, no reconoces tu cuerpo, no reconoces a tus hermanos y tu mamá ya no está en este mundo. Bueno, pues esto sí ocurrió. Hoy les voy a contar toda la historia de Ellen, apodada la niña durmiente de Thorville. Resulta que el 15 de mayo de 1859 nació esta niña llamada Ellen, que era la 10ª en una familia de 12. Decían que no había nada particularmente notable en ella ni en ninguno de sus otros hermanos, eran una familia común. Vivían en un pueblo donde solamente había otras 400 personas, muy pequeño. Y Ellen vivía con sus hermanos, con su madre llamada Anne y el esposo de su mamá. No era el papá de los niños. A Ellen la describían como una niña tranquila la mayor parte del tiempo. Era pensativa, soñadora y a veces muy apática al punto de que les inquietaba un poco. Era una niña distante, por lo cual sus hermanos y hermanas la dejaban como que ella anduviera en lo suyo, ya que sabían que realmente a Ellen no le interesaba jugar con ellos ni participar en todos los deportes infantiles y demás. Tampoco tenía amigos, por lo cual a ella le gustaba sentarse en su cuarto viendo hacia la ventana, solamente ahí viendo al mundo. A pesar de que a su mamá le preocupaba un poco que a veces Ellen se la pasaba frente a la chimenea simplemente viendo las llamas como inmersa en sus pensamientos, a pesar de todo esto, ella era una niña bastante buena y obediente. También tuvo que trabajar muy pequeña, a los 11 años ella ya era niñera de otros 2 niños de otra familia, pero por su temperamento soñador no les ponía mucha atención y la despidieron. Algunos días decía que le dolía mucho la cabeza, la mandaban con los médicos, se le diagnosticó un absceso. Estuvo en tratamiento y eso fue lo único fuera de lo común con Ellen. Todo era bastante normal y rutinario con esta familia hasta el jueves 29 de marzo de 1871. Ellen se fue a dormir como todos los días tranquilamente, no había pasado nada ese día. El día siguiente, la madre de Ellen, todos los demás niños, el esposo de Ellen se estaban preparando para ya comenzar su día, cuando notaron que Ellen no salía de su cuarto. La dejaron un rato más pensando que a lo mejor se desveló, que tenía mucho sueño, pero pasaban las horas y ya no era tan normal que Ellen no se despertara. Fueron a su cuarto a verla y notaron que estaba dormida. Su respiración era bastante tranquila, como cuando uno duerme, pero por más que le hablaban, la movían o trataban de despertarla, ella no despertó. Al principio sí pensaron que ella no tenía vida, pero su respiración hacía evidente que ella estaba viva. Muy rápido, los médicos fueron a la casa de esta familia a revisar a la niña. Cuando les digo que todos intentaron absolutamente todo para despertarla, fue porque intentaron todo, incluso terapia eléctrica, pero nada la despertó. Muchas personas, además de los médicos, iban a la casa a visitar a la niña para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, y al contrario de lo que ustedes creerían de que a lo mejor a la mamá le molestaba que la gente fuera a ver a su hija, pues no, al contrario, los alentaba que fueran. Incluso parecía que tenían como un horario para que fueran a verla, porque si alguien llegaba antes de las horas, la mamá no los dejaba pasar y les decía, es que tengo que prepararla. Y no sabían qué significaba eso. Muchísimas personas de la prensa fueron a ver este hecho para sacar sus reportes, como pueden ver aquí. Y entre todos esos reportajes se decía que el cabello de la niña parecía que lo tenía súper enredado, y cuando le preguntaban a la mamá por qué lo tenía así de enredado, decía que no se lo quería cepillar para no molestarla, que tenía el rostro pálido, ojos hundidos y sí parecía que ya no tenía vida, pero que la niña tenía una respiración regular y natural. Su piel era suave y su cuerpo estaba cálido. Que lo único raro que había aquí era que, a pesar de que la niña estaba profundamente dormida, su pulso lo tenía elevado. La niña se veía demacrada, pero su cuerpo era flexible. Lo único que tenía frío eran sus pies y sus piernas, que su mamá le colocaba una botella de agua tibia para que se calentara. Muchas personas le decían a la mamá que si les vendía un pedazo de cabello de la niña, y la mamá sí se los vendía, pero conforme esto se hizo conocido, más y más personas llegaban a quererle cortar un pedazo de cabello a la niña, entonces la oferta del cabello disminuyó un poco y la mamá ya se negó a cortar más de su cabello. Y esto lo hacían como si fuera un recuerdo, un souvenir de este hecho. Los periódicos decían que este era uno de los fenómenos fisiológicos más sorprendentes e inexplicables jamás conocidos. Año tras año, la gente llegaba a visitar a la niña y le dejaban pequeñas donaciones a la mamá. Si ustedes se preguntan cómo que año tras año, pues ¿cuánto tiempo duró así? Duró 10 años dormida.
Cuando la gente se empezó a dar cuenta de que la mamá recibía donaciones, se empezó a sospechar de que esto era un engaño y se empezaron a voltear en contra de la familia. La gente ya le empezaba a preguntar, a ver, ¿cómo es que si ya tiene años dormida, ella sigue con vida? Pues si no está comiendo nada. Y la mamá contestaba que en una tetera ponía vino y azúcar y se lo ponía en la boca. Y que esto lo hacía 3 veces al día y que esto era lo que la mantenía con vida. Ya que al principio sí le podían abrir un poco la boca, pero pasando 15 meses de que la niña estaba dormida, la mandíbula se le puso rígida. Entonces, eso que le vertían en la boca con las teteras se lo ponían nada más aquí en las comisuras y pues ahí lo que le cayera dentro de la boca. A veces también le daban un poco de leche, pero era muy poca cantidad lo que realmente podía la niña tomar. Y pues cada vez esto se hacía más sospechoso porque pues sí es un poco imposible que con tan poco la niña siguiera viva. Y realmente es que sí suena un poco sospechoso y empezaron a ocurrir cosas como por ejemplo la gente abría la puerta de la casa de la familia para atraparlos en el engaño. A escondidas de la mamá con un alfiler picaban a la niña para que reaccionara también. La mamá estaba recibiendo una cantidad sustanciosa de dinero por semana y empezaron a correr rumores de que veían a Ellen caminando por el cementerio por las noches, que también por las noches sí veían hacia la ventana de su cuarto, la veían a ella asomada. Y las personas comenzaron a escribirles cartas a los altos cargos del gobierno para que investigaran este caso, pero no se llegó a nada, no hubo ninguna investigación. La gente estaba muy frustrada, querían desenmascarar a la mamá de Ellen, pero un día hubo una tormenta particularmente fuerte y la mamá de Ellen estaba regresando de trabajar cuando tuvo un ataque al corazón y murió. Y todos se quedaron pensando, ¿qué va a pasar con Ellen? ¿Quién la va a cuidar ahora? Porque cuando la mamá muere y Ellen seguía dormida, aquí se convencieron de que esto definitivamente no es un engaño, Ellen sí está paralizada e inconsciente. Y entonces algo extraño sucedió solamente 5 meses después de la muerte de Ellen, porque la niña despertó. Pero ya habían pasado casi 10 años. Cuando Ellen despertó, ella ya tenía 21 años, cuerpo ya de adulta. Sus hermanos ya han crecido, su mamá ya no estaba en este mundo. Y a pesar de que tenía 21 años, ella hablaba y actuaba como niña, porque para ella solamente se durmió. Y obviamente no tenía recuerdo de nada de lo que había pasado en estos casi 10 años. Pero ella simplemente estaba consciente y hablando y como si nada hubiera pasado. Sí le costó algo de tiempo adaptarse al mundo de ahora, adaptarse a que ella ya era una adulta y demás. Pero como ya no estaba su mamá, Ellen se fue a vivir con una tía suya y años después se casó y se mudó a otro lado. Nunca se le dio una explicación a la causa de la condición de Ellen, ningún doctor pudo. Aunque la gente decía que esto era producto de brujería, que su mamá algo había hecho para conseguir dinero, no lo sacaron de ahí. Con los diagnósticos modernos de hoy en día pueden decir que pudo haber sido narcolepsia, que se le daba algún tipo de sustancia para que ella se mantuviera dormida, pero todo alimenta a que fue un engaño de parte de la mamá. Lo que sí es un hecho es que la niña se durmió de 11 años y despertó de 21.